La bienvenida a mi compañera, camarada, una mujer emblemática de esta revolución, de Faría, y nos honra con su visita hoy, una visita de acercamiento que en este caso ponemos en contexto el derecho que tiene nuestro pueblo a saber qué estamos haciendo por su bienestar, porque una economía que ha sido atacada clementemente por factores externos e internos ha pretendido quitarle a nuestro pueblo su bienestar, sus bienes y sus servicios. Aquí estamos ratificando la presencia de la compañera en Betelca, en este espacio que ha crecido estos últimos 6, 7 años de gestión de una manera exponencial, generando empleos dignos, de unos 150 empleos a más de 650 empleos dignos, de tener el modelo emblemático del recatario que el presidente eterno Hugo Chávez Frías entregó a nuestro pueblo para garantizar un derecho más de la comunicación. Hoy día es acompañado por otros modelos como por ejemplo el Caribe, que también fuera bautizado por nuestro comandante Chávez. Hay otro modelo que es el Telepatria y hay uno que ustedes conocen bien que es el Victoria. O sea, hemos ampliado nuestra capacidad productiva, hemos transferido tecnología, lo hemos hecho en un espacio hermoso, integral e integrador, porque detrás de la fabricación, del ensamblaje de estos equipos, los primeros ensamblados en Venezuela, hay una comunidad, un espacio de venezolanas y venezolanos, personas con discapacidad, jóvenes con su primer empleo, personas de la tercera edad, que hacen vida acá en Betelca hermosa, donde reciclamos, usamos la pintura, el teatro, el deporte, para un modelo de gestión integral e integrador. No nos quedamos allí, hemos construido ya 30.000 metros cuadrados de infraestructura. Hay una segunda fase de Betelca que el comandante Chávez aprobó, ya mirando la exportación, ya mirando al diseño de prototipos y de software para presentarle a nuestro pueblo un avance significativo del desprendimiento que tenemos que hacer, que estamos llamados a ser los venezolanos, del modelo de rentista petrolero. Hemos utilizado la renta petrolera como nunca estos años por el comandante Chávez, por su hijo, el primer presidente chavista, Nicolás Maduro, para llevarle bienestar a nuestro pueblo. Pero la guerra económica nos ha servido para recordarnos y a acelerar el paso de la independencia económica a través, en nuestro caso, de la tecnología, para no depender de ningún mineral, de ninguna materia prima, sino procesarla como lo estamos haciendo acá en Betelca y ir de la mano de la compañía, de los aliados internacionales tan importantes que tenemos, como el caso de la República Popular de China, que nos acompaña con la empresa ZTE y otras tantas empresas de esta alianza que han llevado a nuestra economía a dar los primeros pasos significativos de lo que no se van a detener para garantizar bienes y servicios de altísima calidad y a precios justos. Aquí hemos demostrado en esta fórmula que podemos producir sin generar pérdidas, sino construir todo este espacio que ha sido producto de lo que ha generado Betelca, un modelo sustentable, un modelo integral e integrador, que estamos demostrando que sí es posible el socialismo del siglo XXI con nuestro propio modelo, nuestra propia visión, garantizarle bienes y servicios, que es el objetivo de la economía, y empleos dignos a nuestro pueblo. ¿Cuándo estará lista la nueva fase, la segunda fase? El próximo año debe estar operativa al 100% la segunda fase de Betelca, que consta en 5 nuevas líneas de producción para duplicar estos puestos de trabajo dignos acá en la península. Pasar del modelo de distribución de bienes producidos en el exterior a producirlos aquí mismo, convertir esto en una zona industrial productiva como corresponde, como lo hacen las empresas hermanas, y como el caso de Orinoca, que se está también expandiendo aquí mismo en Paraguaná, para brindarle puestos de trabajo dignos a nuestros paraguaneros, nuestras paraguaneras, que tienen el estandarte de haber iniciado esta gran historia ordenada por el comandante Chávez y continuada por nuestro presidente Nicolás Maduro, de producir en Venezuela. No solamente vender, importar, sino producir, garantizar nuestras necesidades y exportar. Para eso es la segunda fase de Betelca.